Entonces, vamos a iniciar. Buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa en Ciencia en la Universidad por Regeneración Pluralidad. El día de hoy invitamos a la doctora Rosa María García Almada. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Economía Regional por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con un diplomado en elementos básicos de gestión estratégica para el desarrollo local y regional de la CEPAL. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en estudios territoriales por el Colegio de la Frontera Norte. También recibió un premio en el 2010 a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades por el Colegio de Sinaloa. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Chihuahua desde el año 2012, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Cuenta con un reconocimiento que otorga la SEP, PRODEP, de perfil deseable PRODEP. Es miembro de 2 redes internacionales de colaboración y cooperación para el análisis regional. Es miembro de comités editoriales de revistas indexadas. Coordina el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana. Ha escrito varios libros, 3 libros de autoría y coautoría, y varios artículos arbitrados en revistas científicas. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el programa de licenciatura en Economía. Bueno, pues doctora, bienvenida. La idea es que nos puedas compartir qué investigas, cómo lo haces, cuáles son y cómo lo articulas también con tus estudiantes o con tus clases de licenciatura y de posgrado. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Karina, muchas gracias a la universidad también por esta oportunidad, y me encanta aprovechar esta virtualidad igual para enlazarnos y poder tener una comunión y una comunidad científica más cercana. Pues como bien lo mencionaste, Karina, soy especialista en estudios territoriales o estudios regionales, también le hacen llamar, y trabajo cuestiones que tienen que ver con la frontera norte, ¿no? Y las líneas generales, por ejemplo, de aplicación del conocimiento que trabajo son crecimiento económico, pero también mercado laboral, mercados laborales transfronterizos, economía internacional, integración económica, desigualdad regional. En realidad, prácticamente todos están en el marco de los estudios del desarrollo regional. Tengo aproximadamente 10 años trabajando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Imparto clase en el Departamento de Ciencias Sociales en 3 programas básicos, que es la licenciatura en Economía, en donde doy clases de seminario de economía fronteriza, pues soy especialista en integración económica. Entonces, en este seminario, por ejemplo, tratamos cuestiones que tienen que ver con la dinámica económica, la dinámica política, la dinámica social y territorial de esta frontera norte, pero también hacemos estudios comparativos y analizamos estudios comparativos con otras fronteras distintas a la frontera de nuestro país con el norte, cuyas asimetrías económicas son más desiguales, podríamos decirlo. Por ejemplo, la frontera sur, pues es una cuestión completamente distinta, y las dinámicas que obedecen allá también son distintas diametralmente, hablando en términos culturales y en términos sociales. Otra de las clases que doy, por la cual soy especialista, es economía internacional. Obviamente está muy enlazada con mis temas de investigación. Y otro programa en donde imparto clase es la maestría en economía, y en esta maestría soy la indicada para dar economía regional y también para la materia de seminarios de tesis. El último programa del departamento en el que imparto clase es el doctorado en Ciencias Sociales, específicamente en el área de estudios regionales. Y ahí imparto la clase de econometría espacial. Y también las materias de seminario de tesis y seminarios de economía regional y territorial.
Ahora que hablabas de econometría espacial, un poco, ¿a qué se refiere eso para quienes no son especialistas en economía y que pudieras comentarnos un poco? Mira, la econometría espacial parece un tema como muy especializado, como muy complejo, pero en realidad no es otra cosa más que estadística aplicada al espacio territorial. Entonces, de lo que se trata es de hacer un análisis de regresión simple, como tal y como lo conocemos, un análisis de, por ejemplo, de mínimos cuadrados ordinarios o también un análisis de varianzas y aplicarlos sobre los territorios. Entonces, el cruce que se hace, por eso se llama econometría, porque en realidad lo que hace es medir estadísticamente el espacio y transformar las variables cualitativas del espacio en variables cuantitativas para cruzarlas. De eso se trata la econometría espacial. Entonces ahí los indicadores de interés, por ejemplo, pues son los espacios propiamente. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, que nuestra población sería, por ejemplo, todo un municipio o toda una ciudad, y nuestra muestra serían algunas áreas geoestadísticas básicas de ese municipio o algunas colonias, algunas manzanas o también a veces incluso lo podemos dividir por tramos, ¿no? Los 4 cuadrantes de la ciudad, etcétera. Ya. Y ahora con lo que mencionabas de tu especialidad y tus investigaciones que tienen que ver con la economía regional, que vas abriendo varias aristas, mencionabas sobre mercado laboral, sobre estudios fronterizos también incluso. Ahí en esos proyectos que tú has tenido de investigación, ¿has articulado algunos de tus estudiantes o los vinculas o cómo los vas familiarizando con estas temáticas? Fíjate que una de las cosas que te brinda la universidad, como muchos de ustedes y de nuestros oyentes lo saben, es el poder vincularte con los estudiantes desde licenciatura y darle seguimiento a través de las tutorías hasta su educación continua en doctorado, en maestría o incluso hasta en postdoctorado, ¿no? Entonces, desde que si tú capturas al estudiante desde los primeros semestres en los niveles intermedio, cuando ellos llegan a los niveles avanzados, tú los puedes ir integrando dentro de tus proyectos de investigación. Aquí en esta universidad, como en muchas otras ANUYES del país, tienen que hacer tesis para poder titularse. Entonces, aquí la tesis no es obligatoria, pero brinda créditos obligatorios del programa. No sé si me explico, no es obligatoria para titularse, pero sí es obligatorio cursar las materias de seminario de tesis para poder culminar los créditos del programa, ¿no? Entonces, bueno, regresándome un poquito, cuando ellos te escuchan en videoconferencias, cuando ellos te ven en congresos, cuando ellos ven que tú estás publicando artículos, que estás publicando libros, que eres un investigador dinámico dentro de todas las actividades que se generan en la vida universitaria y en la academia, dentro de la universidad o bien fuera de ella. Una especie y una recomendación para todos los investigadores es que siempre divulguen y difundan sus investigaciones. Es una manera en cómo los estudiantes saben quién eres y qué les puedes aportar. Cuando ellos saben que tú estás trabajando, por ejemplo, en mi caso, estudios regionales, estudios territoriales, mercados laborales transfronterizos, pues ellos conocen o tienen una cercanía contigo a través de las tutorías, que también es un modelo que en muchas ANUYES se utiliza, y ellos tratan de buscarte para poder obtener información sobre sus propios intereses. Entonces, una forma de enlazarte con ellos es a través de las tutorías, a través de la difusión y la divulgación de tus resultados, de tus proyectos, de tus artículos, de tus publicaciones en general, pero también a través de los proyectos de servicio social.
En los proyectos de servicio social, una forma en la que nosotros atrapamos, y se puede decir de esa manera, a los estudiantes, es que los invitamos a participar en nuestros proyectos de investigación que tienen financiamiento externo. En los proyectos de financiamiento externo es posible incluso hasta pagar por un servidor social. De esta manera también vas como envolviendo y haciendo un lobbying, le decimos acá en el norte, que no es otra cosa más que enamorar al estudiante de esa ambición por continuar con un estudio de posgrado, ¿no? Otra tercera forma que tenemos es que el doctor Sánchez y yo somos los coordinadores del Laboratorio de Problemas Estructurales de México. Y a través de este laboratorio que tiene su sede en alguno de los cubículos del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ahí también tenemos proyectos de servicio social. Como es un laboratorio que prácticamente hace análisis de coyuntura, nosotros necesitamos servidores sociales para que ellos estén dándole seguimiento a ciertos indicadores de coyuntura. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, lo que estamos haciendo es revisar de qué manera el empleo en las ciudades fronterizas, en los distintos sectores, se ha movido, se ha manifestado. El semestre pasado habíamos iniciado dentro de este laboratorio, iniciamos un estudio sobre el comportamiento del empleo en las ciudades de la frontera norte y habíamos establecido que incluso habría una caída de cerca del 28%. Afortunadamente para todos los mexicanos fronterizos nos equivocamos y esta caída no fue así, sino que se revirtió. Y hablando de esta especialidad que mencionaste, hay un término que mencionaste, mercados laborales transfronterizos. ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que estudias en concreto en esa línea? Mira, es muy interesante porque únicamente los que vivimos en frontera, puede ser en cualquier frontera, norte, sur, y en cualquier frontera del mundo, vivimos esta dinámica de las personas que viven de este lado y trabajan del otro, o inversa, viven de aquel lado y trabajan de este lado, ¿no? Y estas dinámicas son exclusivas de la frontera, pero no son exclusivas de la frontera norte. También son exclusivas, por ejemplo, de la frontera sur con Chiapas y con Guatemala. Hay muchísimos guatemaltecos viviendo en México y trabajando en Guatemala y viceversa, muchísimos mexicanos viviendo en Guatemala y trabajando en México, ¿no? Aquí prácticamente el móvil que mueve, valga la redundancia, al mercado laboral en este sentido, es precisamente los diferenciales de ingreso, que tienen que ver también con el tipo de oportunidades económicas que brindan las actividades productivas en ambos países. Claro, porque se sabe mucho particularmente del norte, también como bien dices, aunque es otro tipo de trabajo, pero sí se realiza en esta dinámica que tú mencionabas. Hay mucha gente viviendo en Ciudad Juárez, pero que en realidad su vida laboral se desarrolla en Estados Unidos, ¿no? Es un poco lo que comentas. Y esos son los estudios que tú realizas, digamos, el impacto que tiene o qué es ahí en ese sentido lo que tú estudias, el, el nivel de ingreso, el tipo de trabajo o todo esto. Sí, como lo mencionas, todo eso pueden ser indicadores que se miden. Se puede medir, por ejemplo, el nivel de bienestar a través del nivel de ingreso, obviamente, pero también a través del tiempo disponible dedicado para el ocio de las personas. Por ejemplo, una persona que tiene su trabajo de manera transfronteriza, viviendo en el norte del país, tiene que considerar una pérdida de bienestar el estar esperando en la línea tanto para cruzar hacia el norte como para cruzar del norte hacia
bueno, de Estados Unidos hacia México al regresar a su trabajo, ¿no? O viceversa, aunque, bueno, hay algunas particularidades para los cruces fronterizos que le llaman Sentry, que no es otra cosa más que pagar una tarjeta para tener un derecho exclusivo a un carril exclusivo para poder migrar, digamos, de manera más rápida hacia el vecino país. Pero no, de todas maneras, la pérdida de tiempo, pues es algo que es costoso, ¿no? Quienes nos están escuchando, por ejemplo, del centro del país, sabrán que su trabajo empieza desde que salen de su casa hasta que vuelven a abrir la puerta para regresar a ella. Y todo eso, pues, significa también pérdida de bienestar, porque podrían estarlo dedicando a otras cosas, que es lo que en economía le llamamos costo de oportunidad. Por ejemplo, no sé, incluso hasta podrían estar haciendo otra cosa que también les brinde ingreso, o bien estar aprovechando ese tiempo en ocio, o bien con la familia, que también hay una pérdida de esa identidad familiar entre las personas que gastan demasiado tiempo en trasladarse hacia sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, sí hay varios indicadores que se pueden medir. También, por ejemplo, los servicios educativos. Nosotros en la frontera observamos diametralmente, no sé por qué, hay muchos mexicoamericanos que viven en El Paso y estudian en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como también hay muchos mexicanos que viven en Ciudad Juárez y estudian en la Universidad de Texas en El Paso o en el Community College del Paso. Otra forma también de los servicios educativos es, por ejemplo, estos mexicoamericanos más pequeños que viven de este lado porque sus padres tienen el trabajo de este lado, pero ellos estudian en El Paso porque sus padres deciden que la educación en Estados Unidos les va a brindar una mejor oportunidad laboral para cuando ellos sean mayores o ellos tengan oportunidad de acceso al mercado laboral en Estados Unidos. Ya, pues sí, interesante. Y hablabas también hace un momento sobre todo el acompañamiento que das a tus estudiantes y cómo llevan en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez este programa de tutorías, porque también fuiste, entiendo, coordinadora de la licenciatura de Economía. Entonces, seguramente nos puedes comentar sobre cómo está este programa de tutorías, cómo es el acompañamiento que tienen que dar los profesores directamente y con todo lo que nos habías comentado, como institucionalmente, ¿cuál es el funcionamiento, pues? Fíjate que está bastante desarrollado acá en la universidad el sistema de tutorías. Tenemos 7 perfiles de tutores y también tenemos 4 distintas modalidades de tutoría. Los perfiles de los tutores me imagino que más o menos son idénticos en todas las universidades, que es el perfil de investigador, el perfil de docente, el perfil de par, el perfil de tutor acompañamiento. La universidad tiene 4 modalidades de tutoría, que es la modalidad individual, la modalidad en grupo o tutoría grupal, la modalidad presencial, o sea, cuando estás cara a cara, y ahorita que es la que más estamos explotando, que es la modalidad virtual, obviamente. Dentro de la modalidad virtual, por ejemplo, tenemos nosotros una aplicación que se puede bajar en el teléfono, y ahí estar preguntando o buscando tutores. Te voy a poner un ejemplo. Un estudiante tiene algún problema para resolver su tarea de matemáticas y no quiere preguntarle al profesor porque no quiere evidenciarse de que no puede con la clase. Entonces lo que hace es meterse a la aplicación y en ese momento buscar qué tutor está de guardia, que es otra de las modalidades que tenemos de tutoría. Entonces, cuando tú te das de alta, por ejemplo, yo al darme de alta como tutor de guardia dentro de la aplicación, yo tengo que declararme en qué materias puedo brindar tutoría o asesoría. Entonces yo les digo ahí, yo soy investigadora y puedo brindar asesoría
en cuestiones que tengan que ver con áreas de investigación, con temáticas que tengan que ver con áreas de investigación, pero también con econometría, también con estadística, también con economía internacional, también con seminarios de tesis, etcétera, ¿no? Entonces tú vas ahí como que palomeando o declarándote cuáles son tus fortalezas que tienes para poder brindar la tutoría. Obviamente, cuando también declaras eso, pues tú declaras el horario en el que vas a estar dispuesto para hacerlo y el lugar, que en este caso al ser virtual, pues no hay necesidad de decir el lugar, ¿no? Esto es muy importante porque tenemos una comunidad de tutorías de guardia bastante amplia, pero también está bastante vigilada, porque al estar enlazada al sistema de estímulos al desempeño académico, por ejemplo, nosotros prácticamente estamos así como que siempre nos están revisando, que si nosotros declaramos que estamos en el cubículo viernes de 10 a 2 de la tarde, estás en el cubículo viernes de 10 a 2 de la tarde, porque aleatoriamente pueden ir a revisar si tú efectivamente estás haciendo tu tutoría de guardia. Sí tienen un seguimiento, digamos, desde la administración central para el cumplimiento de esa tutoría, en este caso, ¿no? Sí, efectivamente. Y fíjate que incluso la tutoría, aquí hay dos tipos de tutoría también, te comentaba. Hay una tutoría que puede ser tutoría académica, por ejemplo, cuando tienen dudas sobre una clase, sobre una materia, sobre alguna tarea, es una tutoría académica, pero también puede ser una tutoría de gestión administrativa. Por ejemplo, hay chicos que no saben cuándo son las inscripciones, qué procedimiento tienen que seguir para la inscripción. Hay chicos que no saben, por ejemplo, cómo revalidar sus créditos o cómo reunir créditos extraordinarios a través de congresos, o me dicen, oiga, doctora, ¿sabe qué? Yo hice un curso y asistí a un congreso en donde me estuvieron dando algunos sellitos por ahí. ¿Cómo le hago para poder revalidar esto? Entonces, ese se llama Sistema de Crédito SATCA, que es de transferencia de créditos automáticos optativos. Entonces, la verdad es que sí está muy completo el sistema de tutorías, pero también está enlazado con otros departamentos y con otras direcciones dentro de la Universidad Central. Otra forma de tutoría también es la tutoría personal. Y esto tiene que ver más pues con cuestiones personales, ¿no? Obviamente, hay chicos que te llegan, por ejemplo, diciéndote, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no estoy rindiendo en mis tareas porque mis padres se están divorciando, porque estoy embarazada, porque no sé si vivir o no. Sí nos ha tocado algunas veces casos de acoso dentro de la universidad o fuera, también casos de moving, ese tipo de cuestiones mucho más íntimas y mucho más personales. Para brindar ese tipo de asesoría y tutoría, sí necesitas recibir una capacitación, porque pues obviamente tú no te vas a quedar con toda esa carga emocional que el estudiante acaba de depositar en ti. Entonces, y también necesitas tú conocer cómo está la estructura interna de la universidad para poder canalizar al estudiante en caso de que así lo requiera, ¿no? Y dentro de las canalizaciones hay dos tipos. Está el Centro de Orientación de Bienestar Estudiantil, que también le llaman COBE, por ejemplo, y también está otro que se llama SURE. El SURE es un centro en donde hay desde psicólogos, analistas, hasta nutriólogos incluso, porque puede haber casos de estudiantes que tengan algún problema de algún trastorno alimenticio, por ejemplo. Y ahí se les brinda una atención completamente gratuita a los estudiantes. Los dos, tanto COBEN como SURE, pues están formados para poder hacer una orientación hacia el bienestar de los estudiantes, ¿no? Y por otro lado, también está el Centro de los Derechos Universitarios. Y esto tiene que ver más con las legislaciones y con propiamente las normativas y reglamentos de la universidad.
Y dentro de estos está, por ejemplo, cuando el estudiante está inconforme con una calificación, cuando el estudiante está inconforme con un maestro, ese tipo de cosas que tienen que ver más con los reglamentos. Vaya, pues tienen una formación y una exigencia como docentes y como investigadores, por lo que veo. Respecto a tu temática de economía internacional, ¿cuáles son los estudios que has realizado y o resultados de investigación que tú has tenido al respecto? Mira, recientemente acabo de darle una plática a los chicos del IMEF universitario, donde me invitaron a platicar cuál era la importancia o la relevancia de realizar esta actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, anteriormente llamado TELCAN, o NAFTA en inglés, y ahora llamado TIMEC. Como que no hay un consenso entre los especialistas sobre los beneficios que obtendríamos como país, obviamente, al realizar esta actualización del tratado, ¿no? Todo el mundo había criticado al NAFTA, todo el mundo había dicho qué era lo que estaba mal, en qué nos estábamos equivocando, incluso cuando fueron las negociaciones, estuvo muy ardua los consensos entre México, Estados Unidos, sobre todo para poder establecer las normativas y las reglas de operación del NAFTA, ¿no? Entonces, recientemente acabo de dar una plática sobre eso. Te comento que son 34 capítulos, por ejemplo, los que establece el tratado TIMEC, y dentro de cada uno de los capítulos hay cuestiones muy puntuales y muy específicas que tratan sobre cada uno de los de las actividades productivas. Por ejemplo, los primeros 4 capítulos tratan sobre las actividades productivas que tienen que ver con las industrias agrícolas, agropecuarias, las industrias de biomedicina, de biofarmacología, todo lo que tiene que ver con innovación, por ejemplo, sobre las biotecnologías y la aplicación de ellas dentro de las actividades productivas. Hay otros capítulos que tratan o que impactan específicamente, por ejemplo, al sector de servicios turísticos y de inversiones. Hay otros capítulos que tratan exclusivamente del sector energético, de energías limpias y de hidrocarburos. Hay otros capítulos que tratan exclusivamente de actividades industriales, específicamente de actividades manufactureras y más específicamente sobre las actividades de la industria maquiladora de exportación, que son quienes hacen, por ejemplo, las importaciones temporales para después exportar en producto terminado, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que se revisan, por ejemplo, dentro de la línea de investigación de economía internacional, el saber y el conocer por qué es relevante el poder tener un impacto y tener una presencia internacional de nuestras actividades productivas. Hay, por ejemplo, un capítulo dentro del TIMEC que ha sido bastante evaluado y bastante revisado, que tiene que ver con los sindicatos y específicamente con el basar la competitividad en los bajos salarios de las actividades productivas intermedias o manufactureras. Ahí, por ejemplo, hay una revisión ya de la legislación y de las leyes que tienen que ver con la parte proporcional del producto que está producido con insumos que provienen de los 3 países que son miembros o bien con insumos internacionales, le hace China, le hace países asiáticos, ¿no? Vaya, entonces sí, claro, todo este tema de los tratados internacionales comerciales que sobre todo impactan en las economías, ¿no? En términos internacionales. Bien, pues sobre esto no sé si quieras abundar en alguna línea particular de tus investigaciones que nos quisieras comentar para ir cerrando la entrevista. Pues sí, claro, muchas gracias, Karina. Pues
Me gustaría, ya para ir cerrando la plática, invitarlos a todos nuestros oyentes a participar en cada una de las actividades que se organizan para ustedes. Esta misma actividad que está organizándose hoy a través de su servidora y a través de Karina Sánchez, pues es precisamente para su aprovechamiento, para incrementar su nivel de conocimiento. Me gustaría terminar esta plática diciéndoles, agradeciendo por supuesto a la universidad, pero diciéndoles a todos ustedes que aunque no sean de su área, aunque no sea incluso de su interés, a veces podemos aprender de las personas por el ejemplo o también por el contraejemplo. Y dentro de mi área de especialización me ha tocado muchísimas veces aprender de los contraejemplos. Como bien es sabido, el crecimiento económico en este país no está en su mejor momento, incluso el crecimiento económico a nivel mundial no está en su mejor momento, y pues nosotros, al ser un país pequeño, nos sumamos también a esta contracorriente que tiene que ver con la crisis económica que estamos viviendo, esperemos sea de manera coyuntural. Y ante esto, lo único que podemos hacer es darle la buena cara y seguirnos formando y seguirnos especializando y seguir haciendo un estudio y un análisis de manera propositiva para saber de qué manera podemos realizar y dar lo mejor de nosotros con nuestras habilidades y con nuestras propias capacidades para poder impactar y realizar y hacer de este mundo en el que vivimos un mundo mejor para el futuro. Pues muchas gracias, doctora Rosa María García Almada. Bueno, más bien también agradecemos a Regeneración Pluralidad, que quien amablemente difunde todos estos programas y ha tenido todo el interés de difundir lo que hacemos dentro de las universidades y pues por supuesto dentro de lo que hacemos en la universidad a la cual estoy adscrita, la UAPJO. Entonces, sin embargo, pues es Regeneración Pluralidad quien nos permite hacer la difusión de todas estas investigaciones y de todos los investigadores que hemos invitado. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado y que esta invitación pues permanezca también para que nos sigan acompañando en su programa Ciencia en la Universidad. Que pasen buen día y nos vemos pronto. Gracias.